Como muchos de ustedes sabrán, la película Encanto, estrenada este año, fue un gran éxito durante su lanzamiento y logró reunir una buena base de fieles fans, no tanto por la película en sí, sino por la enormidad de misterios que este film dejó con su aparición. El film relata una amplia cantidad de historias simultáneas, tanto secundarias como principales, todas conectadas en torno a los matices que podemos presenciar sobre la historia de la familia Madrigal. Uno de los pilares más importantes en este aspecto es la abuela Alma Madrigal, así como ciertas actitudes que ella manifiesta y que dan lugar a gran parte de los sucesos. Y es de ella sobre quien vamos a hablar en este video. Prepárense porque hoy vamos a desvelar varios misterios que esconde esta familia, y una de las cosas que vamos a empezar hablando es sobre el favoritismo de la abuela con Isabela, porque créanme que esto tiene muchísimo de trasfondo. Desde la primera canción de apertura, donde se presentan el elenco de los personajes, somos capaces de ver a la abuela e Isabela interactuando con mucha afinidad. Esto se refuerza cuando logramos ver los cuadros fijados en la pared de casita, donde se puede ver a la abuela y a diferentes miembros de la familia frente a sus respectivas puertas. En la mayoría de estos casos, la abuela está de pie junto al infante y sostiene la vela con ambas manos. Sin embargo, en el cuadro de Isabela podemos ver a una abuela ligeramente más animada, con una mano en la espalda de su nieta, e incluso la puerta está totalmente decorada, lo que simboliza un claro favoritismo. Pero, ¿cuál es el motivo de este favoritismo? ¿Por qué Alma Madrigal expresa esta devoción hacia Isabela tan particular? En principio, se sabe que cronológicamente Isabela fue la primera nieta. Para todo el que tenga una familia numerosa sabrá que los primeros en nacer suelen tener un lugarcito un tanto más significativo en los roles familiares, ya que son quienes estrenan a los padres como padres, a los abuelos como abuelos y así sucesivamente. Asimismo, también son quienes más tiempos de vida en convivencia poseen con el resto de la familia. Claro está que esto no tiene por qué significar algo y es una mera generalización, pero conociendo a la familia Madrigal es bastante posible de que esto haya sucedido de esta forma. Otro de los motivos del favoritismo es que Isabela fue, de alguna manera, quien inauguró una nueva generación de milagros mágicos. En este punto es posible que abuela haya pensado que la magia misteriosa y enigmática terminaría con sus propios hijos, Pepa, Julieta y Bruno, pero el milagro de Isabela le dio una nueva perspectiva a su descendencia. La nueva generación poseería dones y también serían mágicos. Por eso es que a partir del nacimiento y la ceremonia de Mirabel, donde ella no recibe un don, es posible que estos pensamientos hayan vuelto a la cabeza de la abuela, haciéndola creer que la tercera generación de la descendencia de sus hijos no sería capaz de acceder a los dones mágicos. Y es por eso que se especula que el nacimiento de Antonio fue algo forzado por ella, presionando a Pepa para que tuviera otro hijo con el fin de ver si la transmisión de milagros seguía funcionando. Pero volvamos con Isabela. Muy importante señalar el parecido físico entre ella y la abuela. Tienen los mismos ojos castaños, el mismo cabello, la misma forma del rostro, entre otras cosas. Y conociendo la sutileza de los detalles en el mundo de la animación, no podemos pasar esto por alto. Donde sí se vuelven las cosas muy importantes es que gracias a los flashbacks de Alma somos capaces de ver que en su juventud ella parecía ser una mujer alegre, pero muy pronto fue golpeada por una serie de calamidades que dejarían rastro en cualquiera que los sufra. Es por eso que los traumas de la abuela empezarían a verse reflejados cuando viera a Isabela, ya que ella se identifica en su nieta gracias a todas sus similitudes. La juventud y en gran parte la felicidad de abuela quedaron atrás gracias a todo lo ocurrido. Perder su casa, a su marido y sufrir un exilio le generó un trauma que perdura en el transcurso de gran parte de la película. Alma es una mujer que está dañada por el recuerdo y que hace todo lo posible para verse fuerte y en consecuencia para no ver a su familia ni su comunidad vulnerables
de nuevo. Ella creía que todo lo que había ocurrido en el pasado podía volver al presente. Por eso es que usaba los dones, en apariencia, para preservar la felicidad de todos. Por eso es muy importante entender los mecanismos de defensa psicológicos ante el trauma de abuela que el film emplea de una manera muy inteligente. Y es que después de pensar todo esto, nos damos cuenta de que abuela, tal como habíamos comentado, comenzó a vivir esa gran parte de juventud que no pudo a través de Isabela. Asimismo, como su vida fue destruida por otras personas, ella necesitaba ver un reflejo de esos otros a fin de advertirle a Isabela y que ésta no sufra lo mismo que a ella le sucedió. ¿Y en quién ve reflejado esos otros que son un aparente peligro? En nadie más ni menos que Mirabel. Si algo nos da a entender la película es que la propia Isabela es consciente de esta presión que se ejerce sobre ella en un posible intento de recompensar la falla que suponía Mirabel en la familia al no tener un don. Y esto lo podemos ver reflejado durante su canción, ya que al entrar a su habitación podemos observar estatuas de planta que ella utilizaba para practicar su perfección de modo que le agradase a la abuela. Pero ahora dejemos esto un poco al costado porque ahora vamos a pasar a otro personaje importante en esta ecuación, Mariano, el pretendiente de Isabela. Los pretendientes en las familias numerosas ya de por sí suelen ser un tema controversial al ser introducidos y tratarse de personas nuevas en el ambiente. Esto mismo le comenta Agustín a Mirabel cuando le explica que tanto él como Félix pueden entender sus sentimientos al ser iguales que ella, un sin don, y nos dice que al incorporarse a la familia era como si fueran desconocidos. Imagínense cuánto más se vería incrementada la presión sobre un pretendiente nuevo al tratarse de nada más ni nada menos que la familia Madrigal. Y hablando de Félix y Agustín, no es un detalle menor pensar acerca de cómo fue que la abuela aceptó a los prometidos de sus hijas, sobre todo teniendo en cuenta que ambas parejas se ven muy felices y no parecen haber sido víctimas de matrimonios arreglados. Además, en primer lugar, se sabe que gracias al carácter alegre de Félix y a su natural complementación con Pepa, él conseguiría hacerse un lugar en la familia Madrigal muy fácilmente. Esto lo podemos ver reflejado en sus interacciones con la abuela durante casi toda la película. En la fiesta de Antonio, donde se le ve bailar con ella y parece que tienen una relación de confianza. Sin embargo, en el segundo caso, puede que Agustín tuviera otro tipo de dificultades para adaptarse. Y esto se ve en el personaje. En un primer momento, si prestamos atención a las vestimentas que suele usar, notaremos que sus orígenes parecen ser muy diferentes al del resto de personas presentes en Encanto. Él viste con un traje y es más alto y estilizado que el resto. Esto puede ser una de las maneras que los diseñadores de la película usaron para expandir y diversificar a la familia Madrigal, otorgándole raíces y orígenes variados. Al mismo tiempo, puede que la abuela se hubiera sentido un poco más desconfiada con respecto a Agustín, ya que pese a su torpeza, él tiene un porte elegante y parece más un hombre de negocios que un campesino. Y todo esto sumado a que Agustín no tiene miedo de enfrentar a la abuela con tal de defender a sus hijas e incluso, aún con toda la presión que este tiene por pertenecer a la importante familia Madrigal, él siempre veló por el bienestar de Mirabel antes que nada. Tan así que estuvo dispuesto a esconder la profecía a toda costa, y esto queda muy en contraposición con lo que hacen el resto de personas de la familia, quienes comparten el secreto apenas lo saben, pero no porque les importara Mirabel en sí, sino por suponer que ella sin dones ni magia sería una amenaza. Así es como vemos que el carácter controlador de la abuela se remonta a sus mismas hijas en la aprobación de sus esposos. Por eso, como no iba a ser igual de manipuladora con Isabela,
su preferida, la familia para ella se comportaba prácticamente como un proyecto personal. Así que ahora sí, volvamos con Mariano. ¿Qué lo hizo encajar tan perfectamente con la aprobación de Alma? En primer lugar, está bastante claro. Ella podía ver en él mucho de su marido Pedro. Las similitudes son bastante evidentes, ya sea por el tipo de barba o el cabello rizado o por la actitud. Abuela podía ver en Mariano a una persona calmada y amorosa. Además, se sabe por comentarios de los escritores de Encanto que Pedro era un poeta, y adivinen quién también es un poeta. Sí, Mariano. La ecuación parecía perfecta, pero llegado a un punto, es probable que Isabela se sintiera atrapada y sin salida en pos de cumplir las altas expectativas que la abuela tenía sobre ella, incluso si eso significaba casarse con un hombre al que realmente ni siquiera amaba. Además, sabemos que Isabela conoció a Bruno antes de que él se fuera de la familia, y es probable que ella sintiera de que si no cumplía con todo lo que le solicitaban, si no era perfecta y permanecía en el camino que la abuela preparó para ella, terminaría exiliada al igual que su tío. Alma, por otro lado, seguramente vería el matrimonio de Isabela como la oportunidad perfecta para arreglar la magia que se estaba perdiendo, sin saber que solo estaba trayendo más y más desgracia a su propia familia. Muchísimas gracias por llegar a la parte final del video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo resumidito.